tardes, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a este programa de la Tierra como Escuela. Muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire y muy agradecida a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible. Aquí quien les habla, Mabel Bilior, conductora de este espacio desde el año 1999. Y hoy con un tema que muchos, cuando ya lo pudieron captar, toca el corazón. Las estrellas, nuestro hogar. Y en este día quiero dedicarle a Nadina querida, que estás ahí escuchando y acompañando cada programa desde Santa Fe. Te dedico este espacio de la Tierra como Escuela. Nos conocimos hace 30 años en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Hemos vivenciado muchas experiencias en la naturaleza, señales que nos mostraban la grandeza del cosmos y cómo, como nosotros como seres humanos, tenemos esa posibilidad de venerar y valorar la vida de este planeta Tierra. Mirar el cielo estrellado. ¿Qué imagen nos provoca cuando miramos ese cielo estrellado? ¿Qué provoca en nuestra alma cuando estamos vacíos de contenido, sin preocupaciones? Cuando podemos contemplar en silencio y algo nos evoca ese recuerdo de la hermandad de la cual todos somos parte. Y con el tiempo esas señales se hacen presentes. Nos damos cuenta que nunca estamos solos, que somos parte de la totalidad. Es muy complejo describir con palabras, porque no existen para poder describir lo inconmensurable, lo intangible, porque es un estado del alma que nos recuerda esos vínculos con seres invisibles a los ojos, con mundos más allá de los sentidos, son mundos suprasensibles que nos permiten sentirnos parte de esos mundos trascendentes. Es un estado anímico, donde por un momento se nos abre el corazón y aparece esa vivencia que estamos integrados a algo más grande, aunque todavía no lo podemos comprender. El grave peligro es la añoranza. Y muchos se pueden preguntar, ¿cómo peligro? Porque el peligro es perder el contacto con la tierra. Y nuestro compromiso, estando vivo físicamente, es estar atentos, despiertos, con los pies enraizados. Y si observamos nuestro cuerpo físico, la cabeza mira hacia el cosmos. El corazón, el sistema rítmico, está en el medio, es el que equilibra con la parte de abajo. Justamente esos polos los puede equilibrar el corazón. El corazón como centro, como un centro ordenador. El que ama es capaz de soltar,
Pero para poder soltar, primero tengo que tomar. ¿Cómo voy a soltar lo que no puedo tomar? No lo puedo interiorizar para poder convertirse ese tomar en una fuerza para poder continuar con el camino. Como facilitadora en constelaciones familiares, fui aprendiendo que es un gran desorden repudiar lo que es. Esto a muchos les puede resonar. La crítica, el, el querer cosas diferentes de lo que es, como es. O sea que es un gran desorden querer algo diferente. Porque si estoy vivo físicamente y pretendo estar, vamos a suponer, en el mundo de los difuntos, sin un cuerpo físico, es un gran desorden. Porque en este momento albergo, he creado, junto con muchas jerarquías, este cuerpo, este vehículo en la Tierra, y querer en este momento estar en un mundo sin un cuerpo físico, es como que es un gran desorden. Es para pensarlo en este momento. ¿Quiero estar acá en la Tierra haciendo esta experiencia? ¿O quiero desaparecer? ¿Qué es lo que me está pasando álmicamente que no puedo tener el coraje, la fuerza para caminar por esta tierra, por esta gran escuela que es este planeta? Entonces queda un vacío álmico. El alma queda como desorientada, sin rumbo, ya que cuando hablamos de alma estamos hablando de la mediadora entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y cuando dejamos la tierra, cuando dejamos este cuerpo físico, la pregunta que hago y me hago en este momento es, ¿seré capaz de soltar lo terrenal y continuar el camino conscientemente por los mundos superiores? Estamos a veces tan insatisfechos que queremos cosas diferentes a las que son. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estoy acá en la tierra y quiero estar en el mundo espiritual, como un mundo divino, no me puedo comprometer con la tarea, el para qué, con la finalidad de estar en este momento, transitando en este planeta, con esta cultura, con este aprendizaje, con este sexo, con esta familia, con esta pareja, en ese país elegido. Entonces, la pregunta es, ¿puedo decir sí a lo que es como es? Entonces ahí me hago la pregunta, cuando deje la tierra, ¿seré capaz de soltar lo terrenal para poder continuar el camino? ¿O voy a querer la tierra? Fíjense qué interesante. Si estoy acá, quiero otra cosa. Si estoy allá, quiero la tierra. Entonces, esos son los niños. Entonces, para convertirnos en seres adultos maduros, es un trabajo, no viene dado. Porque nosotros necesitamos despertar aquí, en este plano, en esta tierra, esa luz que nos alumbre en la oscuridad. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo despertamos esa luz? Nuestra conciencia es luz. Esa autoconciencia es la que nos va a permitir darnos cuenta que estamos transitando realmente en otros planetas. Voy a ir despacito con esto porque a veces estamos tan acostumbrados desde el intelecto a escuchar lo ya conocido,
que permitirnos por un momento a pensar que cuando no estemos en la Tierra vamos a estar transitando por diferentes esferas planetarias, es cómo poder incorporarlo a través de una imagen, no desde una creencia. Porque algo maravilloso es que todos lo hemos vivenciado, pero nos hemos olvidado. Y esa conciencia del despertar, del recordar, la adquirimos en este plan terrestre. O sea que despertar esa conciencia de lo verdadero, que vamos a transitar por otros planetas en los cuales viven distintos seres. Para ello, aquí, en esta tierra como escuela, necesitamos despertar los órganos adecuados. Y nosotros decimos, claro, los órganos. ¿Cómo voy a querer con órganos físicos ver lo que no es físico? O sea que necesito despertar ojos anímicos, espirituales, para poder ver en ese mundo que es diferente al terrenal. Y es un gran proceso para nuestro espíritu despertar ese interés por el conocimiento suprasensible. ¿Cómo se despiertan estos órganos? Bueno, dentro de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, hay muchísimos ejercicios en la iniciación, en cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, ejercicios para ir despertando estos órganos suprasensibles. Y uno de ellos, el primero, es justamente la calma, el silencio, el no juzgar, el no criticar, el observar percibiendo lo que sentimos, lo que pensamos. Y uno puede decir, pero haciendo ese trabajo despierto órganos, porque el yo cotidiano quiere ya tener todo servido. Esto es para esto y adquiero este resultado. Pero en lo suprasensible no funcionan estas leyes. Hay que hacer un gran trabajo de investigación para darnos cuenta qué pasa cuando se despierta una calma interior en nuestra alma. Y nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué sentimientos? ¿Cómo veo el mundo a través de una calma interior? ¿Qué pensamientos aparecen? El sentimiento y la voluntad son fuerzas y esas fuerzas nos guían interiormente. Y ese sentimiento es el que nos conduce al conocimiento, al saber. La antroposofía, antropo es el arquetipo del ser humano, del hombre, sofía es la sabiduría de la humanidad. Su creador, el filósofo austríaco Rudolf Steiner. Él nos brinda un camino de conocimiento. Es un camino que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Esa sabiduría no viene en el momento que nacemos. Fíjense qué sucede con un niñito cuando apenas nace. Necesita todo, si no se muere. Necesita que le den el alimento, necesita del calor y necesita de un tiempo terrenal para ir despertando esta conciencia, despertar las fuerzas del pensar, las fuerzas del sentir.
Y cuando nosotros hablamos de este camino de la antroposofía, es muy importante y esencial empezar a conocer las leyes que nos rigen. En estos tiempos terrestres es muy importante conocer, tener el interés por conocer, para poder madurar el alma de conciencia de la que muchas veces en diferentes programas me lo han escuchado. Es despertar la luz como ese núcleo espiritual, como guía. A eso le llamamos un alma de conciencia, donde empezamos a despertar una autoconciencia. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, en este momento, en este instante, nos encontramos transitando por diversos lugares en la Tierra. Pensemos por un momento dónde nos encontramos en este momento, en qué país, con qué personas, con qué edad en este instante, sexo. Todo eso en la Tierra nos fue también condicionando, son determinantes kármicos. Veremos cada uno después qué hace y cómo transforma. Hay personas que han transformado conscientemente una actitud interna que sabía que era dañina para con un hermano, para con una madre, para con una pareja. O sea, esta mamá, este papá, kármicamente son esos y no son otros. El ser humano puede decir, ¿por qué no me tocó la mamá del vecino? Bueno, hasta que uno no puede decir sí, como les decía anteriormente, sí, porque conozco no desde la resignación, sino porque hay algo interno que conoce la elección y la importancia de este encuentro. Es algo que viene de adentro. Entonces, esa transformación de lo que uno puede llegar a sentir es fundamental en la Tierra. Si uno ha sentido antipatía, ha sentido broncas, enojos, y esos enojos se han hecho eternos, nos debilitan. Entonces uno se va a ir dando cuenta, en mi camino fue el libro La Tierra como Escuela, que me condujo a Roberto Crotogini, que es el autor del libro La Tierra como Escuela, y en mi camino, compañeros de vidas, ese encuentro marcó un antes y un después. Entonces, si cada uno de los que está escuchando puede ir tomando conciencia desde el momento en que nació hasta este instante, con cuántos seres se ha cruzado en el camino, y si hoy pudo transformar, pero para poder transformar tiene que haber una fuerza interior de querer reconciliarme interiormente con eso que estaba excluido, pero que tenía un sentido ese encuentro. Vayan pensando, ¿con qué seres todavía siento que no percibo en mi interior una unión? Pero esa reconciliación no significa que tengo que ir y llamarlo por teléfono. Se percibe y se siente en el alma. Piénsenlo por un instante. ¿Cuántos seres que se han cruzado en su camino? ¿Y cuántos seres que les marcaron la vida
y que a partir de ese encuentro fue un antes y un después. En mi camino, cuando tomo contacto con la antroposofía, el trabajar la biografía, que es esa tierra como escuela, ese libro que trata de la biografía dividida en periodos septenarios, trabajarlo con tantos grupos durante tantos años, algo en mí empezó a despertar como una fuerza de agradecimiento y el valor de la vida vivida, el valor de estar aquí, peregrinando en esta tierra, ser consciente de todo lo que ocurrió y de lo que no ocurrió para estar en este instante aquí compartiendo este espacio con ustedes. Pensar en septenios nos impregna de contenidos que son anímicos espirituales y nos van a ir permitiendo comprender el sentido de la vida vivida. Muchos pueden en este momento quizá pensar, también pueden ir escribiéndome si van pensando e ir compartiendo. Bueno, aquí muchas gracias Mabel, excelente programa. Gracias nuevamente Mariela. Hola Mabel, me encanta este programa, gracias por compartir Sol. Bueno, muchas gracias por estar ahí, escuchando y pensando juntos, porque la idea es cómo todo este conocimiento de la antroposofía o de todo lo que significa esta sabiduría, la podemos vivenciar, porque el conocimiento tiene que ser vivenciado, comprendido álmicamente, y no quedar en un intelecto frío, sino que pueda resonar en mi interior. Y algunos pueden decir, ¿y qué tiene que ver el tema de las estrellas, que era el tema de hoy, con la biografía? Bueno, justamente está totalmente relacionado y ahora van a ir viendo por qué está totalmente relacionado. Pensar en septenios, como les decía, nuestra historia, nuestra vida vivida en periodos de 7 en 7 años, son 7 fuerzas planetarias, 7 planetas, que vamos a ir reflexionando sobre estas fuerzas astrales de los astros que impregnan la vida del alma antes de nacer, antes de venir a la Tierra, y cuando dejamos la Tierra, o sea, luego de la muerte física. Si se animan, vamos a viajar juntos por estos diversos planetas. ¿Qué les parece? Y ese viaje lo hacemos en este momento dándonos cuenta que cuando comenzamos a contemplar, a pensar nuestra propia historia, vemos cómo lo cósmico se hace visible. Roberto, cuando escribió La Tierra como Escuela, debajo del libro pone la biografía humana, proyección terrena de un acontecer cósmico. Y uno se pone a pensar, yo me recuerdo hace, sí, 30, 28 años atrás, cuando me llega el libro y dije, proyección terrena de un acontecer cósmico, qué hermoso, me resonaba, pero no lo comprendía totalmente. No lo podía entender, necesitaba muchos recursos y herramientas y cada vez aparecen más herramientas para poder comprender lo que significa que somos lo cósmico en la Tierra.
El alma, o sea, nuestro mundo interior, al venir a la Tierra y al dejarla con la muerte, pasa por cada esfera planetaria, por cada planeta, por la Luna, por Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Todas esas esferas planetarias intervienen en nuestra alma, en nuestro mundo interior, tanto cuando venimos a la Tierra como cuando dejamos la Tierra con la muerte. O sea, con la muerte física, el alma asciende y el ser humano, cada uno de nosotros, se va despojando de ciertas características. Algo interesante es con la forma que se adquirió en la encarnación. Y uno puede decir, claro, acá en la Tierra nosotros hablamos de formas. ¿Cómo podemos comprender una forma espiritual? Es para pensarlo. Entonces, en el momento de la muerte, cuando el alma asciende, se va despojando de estas características con la forma que adquirió en la encarnación. Cada uno fue adquiriendo en la encarnación una forma. Al descender nuevamente, o sea, cuando venimos a la tierra nuevamente, cuando nacemos, tomamos esas características de esos planetas, pero con la forma necesaria para nuestro futuro karma. El karma muchas veces, bueno, eso lo pueden ir escuchando en otros programas, porque no es el programa de hoy hablar del karma, pero el karma es también una ley, como les hablaba, ¿no? Hay leyes que hay que empezar a conocerlas para despertar el alma de conciencia. Una de ellas es el karma, poder comprender qué significa, pero no solo qué significa, sino poder resonar con esta ley. Hay una lógica, es una compensación, no es un castigo. Entonces, es una necesidad regresar a la tierra, porque necesitamos perfeccionarnos como humanos para seguir evolucionando, seguir madurando. Entonces, ese cuerpo astral, que es nuestro cuerpo de sensaciones, está construido por todo lo que hemos vivido en todas las encarnaciones terrestres. O sea, en todas las diversas encarnaciones que hemos vivido, en cada encarnación, nosotros vamos construyendo un nuevo cuerpo anímico. O sea, que el alma va madurando, pero no viene dado, porque muchos pueden decir, bueno, el día que me vaya de la tierra, el día que me muera, me voy a enterar y los seres, si los veo y si existen, me ayudarán. Bueno, yo creo que cada vez hay más seres humanos que se van dando cuenta que eso no viene dado por la naturaleza terrestre, porque no pertenece a la Tierra. Entonces, el ser humano, como un espíritu que es, necesita, a través de esa fuerza que nosotros llamamos del yo, ir compensando los errores que hemos cometido acá en la Tierra. Y ahora me trae a compartir lo que significa un recién nacido, para escucharlo, para entender a qué nos referimos con todo lo que estoy transmitiendo en este momento. Un recién nacido es un viejo peregrino.
con una historia tan larga como la humanidad misma, tan responsable de esta nueva vida como de las que ya vivió, depositario de un destino elaborado a través de cada uno de sus errores. Todos los secretos de sí mismo y del universo están contenidos en este cuerpecito que deberá conocer y en su eterna esencia que deberá recordar. Para pensarlo, ahí podemos comprender la necesidad de lo que significa la Tierra como escuela, la necesidad de madurar, la necesidad de convertirnos en adultos y no en niños necesitados que nos den todo, sino que todo eso que hemos recibido en la niñez, en un momento dado, como adultos, tengamos la conciencia que es para donarlo a la humanidad. Palabras mayores. Rudolf Steiner llama medianoche cósmica a la experiencia más allá de estas esferas planetarias. Hasta ahora estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de lo que son los distintos planetas, las distintas esferas de estos 7 planetas que con sus cualidades fueron construyendo este cuerpo anímico. Rudolf Steiner llama medianoche cósmica a la experiencia que va más allá de estas esferas, que tiene que ver entre 2 encarnaciones. Lo vuelvo a repetir, entre una encarnación y otra encarnación, luego que el ser humano pasa, que ahora lo vamos a ir viendo a través de nuestra biografía, pasa por esas distintas esferas planetarias, hay un momento de esa medianoche cósmica que va mucho más allá de las esferas planetarias. ¿Y por qué les digo esto? Porque el yo superior en ese momento se encuentra en un punto en el que se cortaron todos los vínculos con la Tierra. La diferencia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser es lo que da la fuerza para resistir a la tentación. Pensémoslo. Hay un momento que se pierde todo contacto con la Tierra y donde el yo superior es el momento que tiene que decidir resistirse a la tentación y decidir una nueva encarnación terrestre. El ser humano se da cuenta de que el camino de desarrollo en la Tierra es el único modo de acercarse a esa imagen que es arquetípica, o sea, las jerarquías espirituales revelan esa imagen del devenir, esa imagen del hombre cósmico. Pensemos un momento en una imagen donde observamos lo cósmico como ser humano y nos damos cuenta que para llegar a ese hombre cósmico, a ese ser humano cósmico, todavía necesitamos
transformarnos mucho. Entonces, esa necesidad de poder llegar a ser ese ser cósmico, ahí el ser humano se decide a descender nuevamente a la Tierra. Este tema lo traje porque me parece muy importante, porque a veces cuando uno entra en ciertos caminos espirituales, lo terrestre se ve como algo negativo y me quiero ir a otro planeta a vivir. Y poder reconocer lo que significa vivir en la Tierra, en estos tiempos también, con todas las transiciones y todos los cambios que se están viviendo en este momento. Y venir a la Tierra no es algo sencillo. Por eso también en estos tiempos existen tantas drogas, porque se necesita mucha fuerza, mucho coraje para el despertar. Es más sencillo vivir adormecido. Para despertar se necesitan fuerzas, pero no vienen dadas. Es un interés genuino que late en el corazón de cada uno para poder darnos cuenta que queremos seguir avanzando. Es una fuerza creadora. Es una fuerza que nos va a ir acompañando como una semilla espiritual, tanto cuando venimos a la Tierra como cuando estamos para convertirnos en un ser humano. Cuando nacemos, es una semillita espiritual que está ahí. Acá, bueno, Laura también, un hermoso programa de aprendizaje. Gracias, gracias por estar ahí. Estamos pensando juntos eh, lo que significa esta tierra y lo que significa lo cósmico, lo que significa los planetas, lo que significa el hogar, lo que significa una estrella, que ahora lo vamos a ir observando y viendo. Las cualidades de cada uno de estos planetas son los que conforman, los que crean, forman un cuerpo. Es un cuerpo estelar, que es nuestro cuerpo astral. Hablamos de un cuerpo astral porque es un cuerpo de los astros. Y el yo toma de esas diferentes esferas las cualidades de cada una de esas esferas, que son diferentes. No es lo mismo la Luna que Júpiter. Son cualidades diferentes. Pero el yo va a ir tomando de esas cualidades de cada uno de esos planetas según su propio karma. Entonces, pensemos también, no es que todas las cualidades bellas que nos imaginemos vienen con nosotros, sino que nosotros, a través de esta libertad y de este libre albedrío, vamos a ir despertando el interés por corregirnos interiormente. Y si te parece, en este momento, Jimena, vamos a compartir el gráfico. Es un gráfico que cuando trabajamos en la biografía, siempre me acompaña en los encuentros, cuando coordino el libro La Tierra como Escuela. Y ahí vamos observando que hay planetas que son femeninos y hay planetas que son masculinos. Planetas femeninos, Luna, Mercurio y Venus. Y hay planetas que son masculinos, Marte, Júpiter y Saturno. Y el Sol
está en el centro como armonizador. Hay septenios, como ven en el gráfico, que dice cuerpo, desde el nacimiento hasta los 21 años, son los septenios del cuerpo. Mencioné la luna rige este primer septenio de 0 a 7 años. Pensemos lo que significa la luna, ahora lo vamos a ir viendo. De 7 a 14 años rige Mercurio y de 14 a 21 rige Venus. Acá en el gráfico ven que dice yo, o sea que ahí el yo viene a la encarnación. Ese recién nacido como viejo peregrino se encuentra acá en el nacimiento, con una familia, en un país, un sexo y muchos determinantes que lo condicionan kármicamente. Veremos qué hace él después o ella, por supuesto, con esto que trae. Sí, cuando nos vayamos de aquí, nos vamos con una forma espiritual más bella o no hemos hecho nada para embellecerla. Veremos cada uno de nosotros qué trabajito pudo hacer en esta tierra como escuela. Entonces, como les decía, en este gráfico vemos también que el Sol es el centro como armonizador, que es el alma. De 0 a 21, el cuerpo, de 21 a 42, rige el alma. Y rige el Sol. Como en estos primeros 3 septenios veíamos una fuerza planetaria, al Sol son 21 años. Es lo central en nuestra biografía. Y de 42 a 63 años, que son los septenios del espíritu, rige Marte de 42 a 49, Marte, Júpiter de 49 a 56 y Saturno de 56 a 63. No los quiero marear con tanto número y con tanta, pero sí me parecía interesante que vayamos observando cómo en nuestra propia biografía es una proyección de lo cósmico. Albergamos lo cósmico en nosotros y lo vamos transitando en esta tierra como escuela. En estos septenios que ustedes ven que arriba dice transformación consciente. Acá abajo, que hay una línea de puntos, la línea de puntos significa que son transformaciones inconscientes. O sea, que de 21 a 42 años, esas transformaciones son inconscientes. Habrá que ver cada uno de nosotros, cuando despierta ese yo a los 21, qué va a transformar de los primeros 3 septenios de vida, de lo heredado también. O quedó pegado a lo anterior, o tiene la fuerza para seguir adelante en la encarnación, para querer lo nuevo en la encarnación. Y algo interesante que vemos, que son espejamientos hay acá. Ven que acá de 0 del nacimiento, o sea, el primer septenio de vida, de 0 a 7, vemos el espejamiento de 56 a 63 años. O sea, el primer septenio es la luna. Y en el noveno, que es Saturno, hay un espejamiento y hay una polaridad. Luna-Saturno. La luna actúa en la corriente hereditaria. En este primer septenio, fíjense lo que significa para ese recién nacido. Predominan las fuerzas de reproducción y crecimiento, son fuerzas de vida. Visto desde la Tierra, la Luna es lo más cercano. Saturno justamente es el planeta más lejano. O sea que ambos, fíjense que acá lo vemos, el yo entra acá y luego se retira. Son puertas, acá nace
Y podemos decir que Saturno da la posibilidad de la muerte y la resurrección como fuerzas, ¿sí? Como fuerzas, son fuerzas que laten y y predominan en cada uno de estos septenios. En el cuerpo astral, que habíamos ya transmitido al principio, ¿no? Este cuerpo de los astros, Saturno trabaja en el carácter. Es una mentalidad investigadora. Y como ven ahí, actúa de 56 a 63 años. O sea que un ser humano a partir de esa edad puede ver los resultados de su historia, de su biografía. Yo no puedo decirle a un niño recién nacido que me cuente lo vivido en la tierra, ahora, en esta encarnación. Sí puede venir con reminiscencias de vidas anteriores, por supuesto que sí, pero no me puede relatar este presente. Necesita transitar aproximadamente unos 50 y pico de años para que tome conciencia espiritual de su propia biografía. Entonces, cada septenio predomina una fuerza que nos da la posibilidad, como que nos abre, nos da esa puerta de entrada para, con mayor facilidad, tomar conciencia. Sí, por supuesto, la decisión del ser, de querer conocer, tener el interés por conocerse a sí mismo, ese autoconocimiento. En el primer septenio aparece la forma física y de 56 a 63 se vive espiritualmente. O sea que esas fuerzas creadoras del primer septenio se transforman en este noveno septenio en fuerzas de la conciencia. O sea que ese cuerpo físico se transforma en un verdadero receptáculo de fuerzas espirituales. El primer septenio es el septenio de este cuerpo físico y el noveno septenio es el sabio. Fíjense qué interesante lo que significa ese recién nacido, con todo lo que empieza a crecer ahí y lo que pasa en esa madurez de 56 a 63 años, si puede transformarse en un sabio. Otra polaridad es Mercurio-Júpiter. Fíjense, ese segundo septenio de Mercurio de 7 a 14, el niño comienza la escuela, ese alumno trae un caos, un movimiento sin dirección, es esa fuerza mercurial, es el movimiento fluido, y de 49 a 56, Júpiter, el otro polo, trae el orden cósmico. O sea, el ser humano jupiteriano, de 49 a 56, es el pensador, el maestro. Si ha podido, por supuesto, madurar en su biografía, si el paso del tiempo en la Tierra dio frutos y ese ser se ha podido convertir en un maestro. Después, otra polaridad es Venus-Marte. Y me voy a ir apurando porque ya nos falta poco, pero en Venus-Marte vamos a ir viendo. De 14 a 21 es el septenio del despertar del cuerpo astral emocional. Es el inicio de la vida anímica, es el despertar del interés. Y la polaridad en Marte de 42 a 49 es el septenio del principiante, es el reflejo de Marte, que es el verbo. Fíjense que Marte tiene esta fuerza del impulso, de la actividad, de iniciar con la actividad. Sin Marte no existiría la primavera.
Y la pregunta que les hago es si en este septenio, por ejemplo, de 42 a 49, ¿cómo me puedo dar cuenta si pude enfrentar la vida con miedo o con coraje? ¿Qué apareció en este septenio de 42 a 49? ¿Tuve miedos o se despertó el coraje para seguir adelante? ¿Desperté talentos o quedaron enterrados? Y algo que quiero mencionar, lo que significa el sol en estos septenios del alma. El sol es el que puede equilibrar estas tres fuerzas polares. Fíjense lo que significa lo solar. El sol, si observamos lo que significa el corazón, en esta diástole y sístole, es la expansión y la contracción en un punto. No va a poder existir una fuerza sin la otra. Y de esa polaridad, lo solar, el yo, es el que equilibra esos opuestos complementarios. El yo humano seguirá evolucionando en esta tierra como escuela. Las constelaciones familiares colaboran en este tiempo. Ahora sí puedes quitar el cuadro, el gráfico, Jimena, te agradezco. Las constelaciones familiares colaboran en este tiempo para reconocer que nuestro yo cotidiano, al creerse dueño de la verdad, de creencias que se fue construyendo y que armó toda una obra de teatro donde ese personaje es egocéntrico y ese personaje egocéntrico lo separa de la totalidad. ¿Y cómo lo separa? Con odios ancestrales, resentimientos, envidias. Eso quedó impreso en nuestra alma. Entonces, cuando hemos visto que el yo, que proviene del sol, esa fuerza que solo en la tierra la podemos despertar, es la que trae la sanación, la reconciliación, el amor que une a los seres entre sí y se hace presente el adulto. Y para terminar, que ya me queda 1 minuto de programa, bueno, acá Mabel, recuerdo que llegué a tu grupo de lectura, tiene mucha verdad la biografía que mi alma necesitaba, aunque al principio no entendía, salía con mucha paz. Fue para mí un camino de autoconocimiento que te agradezco amorosamente. Soy Mabel de Tigre. Gracias, Mabel querida. Tocaya, muchas gracias. Y quiero finalizar, que ya termino, con este conocimiento de Rudolf Steiner que dice así: una estrella es un planeta que ha ascendido de grado. Una estrella es un planeta que ha ascendido de grado y que ha expulsado todo lo que no podía seguirla en su desarrollo. Las más altas entidades se han creado una existencia en las estrellas. Cada estrella ha nacido de un planeta. Nosotros nos transformaremos junto con la Tierra en entidades de un rango más elevados, capaces de soportar la existencia solar. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 3174 8480. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 4502 5164 o al 11 4502 8602. rcrotogini@proyectohermes.com.
Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88.